De la oscuridad a la gloria. Cómo un niño cambió el destino de una nación. La historia de Samuel. Bienvenidos a este viaje por las páginas más intensas de la historia sagrada. Hoy nos sumergimos en la vida de Samuel, y una figura cuya existencia marcó el fin de una era de caos y el nacimiento de una nación. Samuel no fue solo un líder. Fue el puente entre el tiempo de los jueces, donde la moral se desvanecía, y el establecimiento de la monarquía. Su vida es un testamento de cómo una oración desesperada puede cambiar el curso de la historia y cómo una voz escuchada en la oscuridad de un templo puede derrocar dinastías. Nuestra historia comienza en las colinas de Efraín, en un lugar llamado Ramataim. Allí vivía Elcana, un hombre cuya casa estaba dividida por el dolor y la rivalidad. Tenía dos esposas, Penina, que gozaba del orgullo de tener hijos, y Ana, cuyo vientre permanecía cerrado y su corazón desolado. En aquella cultura la esterilidad no era solo una pena privada, era una marca de vergüenza pública. Penina, cruel en su ventaja, no perdía oportunidad para atormentar a Ana, recordándole año tras año su vacío, especialmente cuando la familia subía a Silo para adorar en el tabernáculo. En una de esas peregrinaciones, el dolor de Ana llegó a su punto de quiebre. Mientras los demás celebraban, ella se refugió en el santuario. No podía comer. Sus lágrimas eran su único alimento. Allí, frente a la presencia de Dios, Ana hizo un voto que estremecería los cielos. Señor de los ejércitos, si me das un hijo varón, yo lo entregaré a ti todos los días de su vida. No habrá navaja que toque su cabeza, será tuyo por completo. Ana oraba en un silencio tan profundo que solo sus labios se movían. El anciano sacerdote Eli, sentado a la entrada, la observó con juicio pensando que la mujer estaba ebria, pero al reprenderla descubrió la pureza de un alma atribulada. Vete en paz, le dijo Eli, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Aquellas palabras fueron la semilla del milagro. Poco tiempo después, Ana dio a luz a un niño y lo llamó Samuel, porque como ella misma decía, se lo pedía al Señor. Fiel a su palabra, una vez que el niño fue destetado, Ana lo llevó de regreso a Silo. Imagine la escena, una madre entregando a su único y amado hijo de apenas 5 años a un templo lejano confiando su crianza a manos extrañas para cumplir una promesa divina. Samuel se quedó allí sirviendo en el tabernáculo mientras su madre, con el corazón apretado pero lleno de fe, volvía a casa visitándolo cada año con una pequeña túnica tejida por sus propias manos. Sin embargo, mientras el pequeño Samuel crecía en pureza, una sombra de corrupción se extendía por el santuario. Los hijos de Eli, Ofni y Finés, habían convertido el lugar sagrado en un nido de abusos y pecados inconfesables, probando las ofrendas y deshonrando a las mujeres. Lo que Samuel estaba a punto de presenciar no era solo la caída de una familia sacerdotal, sino el inicio de una justicia divina tan aterradora que haría que a todo aquel que la oyera le retiñeran ambos oídos. En aquel entonces la palabra de Dios era escasa. No había visiones con frecuencia. El mundo espiritual parecía estar en silencio. Pero una noche, cuando la lámpara de Dios aún ardía y el anciano Eli dormía con la vista nublada, el silencio se rompió. Samuel, llamó una voz en la penumbra. El joven, pensando que su mentor lo necesitaba, corrió hacia él 3 veces, hasta que Eli comprendió que no era un hombre quien llamaba, sino el Creador. Si vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que Dios le reveló a Samuel esa noche fue un mensaje de juicio devastador contra la casa de Eli por los pecados de sus hijos. A la mañana siguiente, el joven profeta, con el peso de la verdad sobre sus hombros, tuvo que declarar al anciano sacerdote que su linaje llegaba a su fin. Samuel creció, y pronto todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que un verdadero profeta se había levantado entre ellos. Pero el juicio no tardó en materializarse de forma sangrienta. La guerra contra los filisteos estalló en las fronteras. Israel, en un intento desesperado por forzar la victoria, cometió el error de usar el arca del pacto como un amuleto de guerra. La derrota fue total. 30,000 hombres cayeron en el campo de batalla. Ofni y Finés murieron bajo las espadas enemigas. Y lo impensable sucedió: el arca de Dios fue capturada. Cuando las noticias llegaron a Silo, el impacto fue mortal. Al oír que el arca había sido tomada, el anciano Eli cayó de su silla y murió desnucado. Su nuera, al dar a luz en medio del dolor de la noticia, llamó a su hijo Icabod, que significa sin gloria, pues la gloria de Israel se había marchado con el arca. Parecía que Dios había abandonado a su pueblo, pero los filisteos pronto descubrirían que el arca no era un botín de guerra, sino un trono de poder indomable.
Al llevar el arca a la ciudad de Asdod y colocarla junto a su dios Dagón, los filisteos se encontraron con una sorpresa aterradora. Cada mañana, la estatua de Dagón aparecía postrada, decapitada y mutilada ante el arca del Señor. Pronto, una plaga de tumores y ratones azotó cada ciudad filistea que se atrevía a hospedar el arca. Asdod, Gat y Ecrón se llenaron de lamentos y muerte. El pánico se apoderó de sus príncipes, quienes comprendieron que no podían retener al Dios de Israel. Después de 7 meses de terror, los sacerdotes filisteos idearon un plan para devolver el arca y aplacar la ira divina. Colocaron el cofre sagrado en un carro nuevo tirado por 2 vacas que nunca habían llevado yugo, cuyos becerros fueron encerrados en casa. Era una prueba definitiva. Si las vacas, siguiendo un instinto antinatural, se alejaban de sus crías y caminaban directamente hacia Israel, sabrían que era la mano de Dios quien los había herido. Sin un conductor humano, las vacas se encaminaron rectamente hacia la ciudad de Bet-Semes, mugiendo pero sin desviarse, seguidas de lejos por los príncipes filisteos. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban en plena cosecha de trigo en el valle, alzaron la vista y vieron algo que les devolvió el aliento. El arca de Dios regresaba a casa sobre un carro de madera, escoltada por el mismo poder invisible que había doblegado a sus enemigos. Samuel, el joven que había aprendido a escuchar en el silencio, observaba cómo el viejo orden se derrumbaba para dar paso a lo nuevo. El arca regresaba, los sacerdotes corruptos habían muerto, y la nación estaba a punto de ser sacudida por un liderazgo que no se basaba en la herencia, sino en la obediencia. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Estaría el pueblo de Israel listo para abandonar sus ídolos y seguir verdaderamente al Dios que los había rescatado? ¿O exigirían un rey terrenal para ser como las demás naciones? La historia de Samuel apenas comienza a revelarse en toda su magnitud. Desde el tabernáculo en Silo hasta los campos de batalla, su legado es un recordatorio de que, incluso en los tiempos de mayor oscuridad espiritual, Dios siempre tiene preparado un corazón dispuesto a escuchar y una voz capaz de guiar a toda una nación hacia su destino. El Arca del Pacto, el objeto más sagrado sobre la faz de la tierra, regresaba por fin a territorio israelita sobre un carro tirado por vacas, sin conductor humano, guiado únicamente por una fuerza invisible. El carro se detuvo en el campo de Josué de Bet-Semes frente a una gran piedra que serviría de altar. Los levitas, con temor reverente, bajaron el arca y ofrecieron sacrificios al Señor. Parecía un día de victoria, pero el júbilo pronto se tornó en tragedia. En un acto de imprudencia fatal, algunos hombres de Bet-Semes se atrevieron a mirar dentro del arca, violando la santidad de lo prohibido. La respuesta fue inmediata y devastadora. La muerte reclamó a 70 hombres. El terror se apoderó del pueblo, que gritó con angustia: ¿quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? El arca fue trasladada a Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab, donde quedó bajo la custodia de su hijo Eleazar. Allí permaneció durante 20 largos años. Durante este tiempo, un silencio pesado cayó sobre Israel. El pueblo, agobiado por la opresión de sus enemigos y el vacío espiritual, comenzó a lamentar y a buscar al Señor. Fue entonces cuando Samuel, con la autoridad de quien ha escuchado la voz de Dios desde niño, se levantó con un ultimátum: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos de entre vosotros, preparad vuestro corazón y servid solo a Él. El pueblo, movido por el arrepentimiento, derribó los altares de Baal y Astarot. Samuel los convocó a todos en Mizpa para una asamblea solemne. Allí derramaron agua ante el Señor, un símbolo de corazones derramados en confesión, y ayunaron diciendo: contra el Señor hemos pecado. Pero mientras el pueblo se humillaba, el enemigo acechaba. Al enterarse de la reunión, los príncipes filisteos vieron una oportunidad para aniquilarlos. Al ver el ejército enemigo acercarse, el pánico recorrió las filas de Israel. «No ceses de clamar por nosotros», le suplicaron a Samuel. Samuel tomó un pequeño cordero y lo ofreció entero a Dios. Mientras el humo del sacrificio ascendía, el cielo se oscureció. Justo cuando los filisteos lanzaban su ataque, el Señor tronó con un estruendo tan aterrador que el suelo mismo pareció temblar bajo los pies de los invasores. Confundidos y heridos por el pánico divino, los filisteos huyeron. Israel los persiguió en una victoria absoluta. En ese lugar, Samuel levantó una piedra entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo: «Hasta aquí nos ayudó el Señor». Durante años, bajo la mano firme y justa de Samuel, Israel vivió una era de paz y restauración. Las ciudades arrebatadas fueron devueltas, y el circuito de justicia de Samuel, recorriendo Betel,
Gilgal y Mizpa, garantizaba que ningún israelita quedara sin amparo. Sin embargo, el tiempo es implacable. Samuel envejeció y, buscando dar continuidad a su labor, nombró a sus hijos, Joel y Abías, como jueces. Pero el espíritu de Samuel no se heredaba por sangre. Sus hijos se dejaron seducir por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia que su padre tanto había protegido. La corrupción de los herederos de Samuel desató una crisis de confianza que cambiaría el destino de la nación para siempre. Los ancianos de Israel, viendo el declive de la justicia y temiendo el futuro, llegaron a Ramá con una petición que traspasó el corazón del profeta: «Danos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones». Samuel sintió el peso del rechazo, pero Dios le habló en la quietud de su oración con una verdad aún más dolorosa. «No te han desechado a ti sino a mí, para que no reines sobre ellos». El pueblo prefería la seguridad de un trono humano a la gloria de un trono celestial, y lo que estaban a punto de recibir cambiaría sus vidas de formas que no podían imaginar. Dios ordenó a Samuel que cediera, pero no sin antes lanzar una advertencia sombría. Samuel les explicó el derecho del rey. Sus hijos serían reclutados para la guerra, sus hijos serían sirvientas en palacio, sus mejores campos serían confiscados y sus cosechas diezmadas. «Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey», les advirtió, «pero el Señor no os responderá». El pueblo, cegado por el deseo de ser como los demás, gritó: «No, habrá rey sobre nosotros». Fue entonces cuando la providencia comenzó a mover sus piezas. En la tribu de Benjamín vivía Saúl, un joven cuya apariencia física imponía respeto. Era más alto y hermoso que cualquier otro hombre en Israel. La búsqueda de unas asnas perdidas de su padre lo llevó por lo que parecía ser un azar a la ciudad donde Samuel se encontraba. Dios ya le había susurrado al oído al profeta: «Mañana te enviaré al hombre que ungirás como príncipe». Cuando Saúl se acercó al vidente preguntando por las asnas, Samuel lo sorprendió con palabras que Saúl no podía comprender. «Pierde cuidado de las asnas, pues han sido halladas. Pero, ¿para quién es todo lo deseable en Israel, sino para ti?» Samuel llevó al joven benjamita al lugar de honor y a la mañana siguiente, en la intimidad de una azotea, tomó una redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza. Con un beso, le anunció su destino: «El Señor te ha ungido por príncipe sobre su heredad». Para confirmar que no era un delirio, Samuel le dio 3 señales precisas. Encontraría hombres junto al sepulcro de Raquel, 3 hombres en la encina de Tabor, y finalmente se encontraría con una compañía de profetas. La señal final fue la más impactante. El Espíritu del Señor vino sobre Saúl con tal poder que comenzó a profetizar, convirtiéndose, según las palabras del profeta, en otro hombre. Los que lo conocían se preguntaban asombrados: ¿Saúl también entre los profetas? El momento de la verdad llegó en Mizpa. Samuel convocó a la nación para la presentación oficial. Aunque Saúl ya había sido ungido en privado, el proceso público de elección por sorteo comenzó. Tribu por tribu, familia por familia. El círculo se estrechaba hasta que el nombre de Saúl, hijo de Cis, fue pronunciado. Pero cuando lo buscaron para presentarlo ante los gritos de la multitud, el futuro rey no aparecía. Estaba escondido entre el equipaje abrumado por la magnitud de su nuevo cargo. Finalmente, lo trajeron al centro. Saúl se puso en pie y su estatura sobrepasaba a todos. El pueblo, emocionado por la imagen de fuerza que proyectaba, lanzó un grito que resonaría por siglos: «¡Viva el rey!». Samuel, con la sabiduría de quien conoce el costo del poder, escribió las leyes del reino en un libro y lo guardó ante el Señor. Saúl volvió a su casa escoltado por hombres valientes, pero también hubo quienes lo despreciaron, dudando de su capacidad para salvarlos. Samuel sabía que el establecimiento de la monarquía no era el final de su misión, sino el comienzo de una etapa mucho más peligrosa. El profeta había cumplido el deseo del pueblo, pero ahora debía vigilar que el corazón del rey permaneciera fiel. ¿Sería Saúl el líder que Israel necesitaba, o se convertiría en la advertencia viviente que Samuel les había anunciado? El destino de Israel ahora pendía del equilibrio entre la corona de un hombre y la voluntad de Dios. El ambiente en Israel era eléctrico. Samuel, con la autoridad que solo dan décadas de fidelidad, enfrentó al pueblo con una verdad incómoda. Al pedir un rey, habían rechazado al Dios que los libró de todas sus angustias. Sin embargo, la voluntad del pueblo se cumplió. Ante sus ojos, las suertes fueron echadas hasta que el nombre de Saúl, hijo de Cis, resonó en el aire. Pero el futuro rey no aparecía. En un acto que mezclaba humildad con un miedo paralizante, Saúl se había escondido entre el equipaje,
Cuando finalmente lo trajeron y se puso en pie, su estatura física impresionó a todos. Era un guerrero nato. ¡Viva el rey!, gritó la multitud. Aunque algunos dudaron de su capacidad, Saúl mantuvo el silencio, esperando su momento para demostrar quién era. Ese momento llegó con un ultimátum sangriento. Naas el amonita sitió Jabes de Galaad y exigió una condición atroz para la paz: sacar el ojo derecho de cada habitante para humillar a todo Israel. Al oír esto, el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl con una furia santa. Despedazó un par de bueyes y envió los trozos por toda la nación con una advertencia: así se hará con los bueyes de quien no siga a Saúl y a Samuel. El temor de Dios cayó sobre el pueblo, y 330,000 hombres acudieron al llamado. Al amanecer, Saúl lanzó un ataque devastador que aniquiló a los amonitas. Fue una victoria total que silenció a sus detractores y consolidó su corona en una gran celebración en Gilgal. Pero el poder es una prueba de fuego, y Saúl pronto empezó a quemarse. 2 años después, la amenaza filistea regresó con una fuerza abrumadora: carros de hierro, jinetes y una multitud de soldados como la arena del mar. El ejército de Israel, aterrorizado, comenzó a desertar. Los hombres se escondían en cuevas y fosos. Saúl estaba en Gilgal, esperando a Samuel para ofrecer el sacrificio antes de la batalla. Pasaron los 7 días señalados y Samuel no llegaba. Presionado por el pánico de sus tropas y el avance enemigo, Saúl cometió el error fatal. Usurpó el lugar del sacerdote y ofreció él mismo el holocausto. Justo cuando el humo ascendía, apareció Samuel. La confrontación fue gélida. «Locamente has hecho», sentenció el profeta. Saúl intentó justificarse con excusas humanas, pero Samuel fue implacable. «Tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón». Aquella fue la primera grieta en la corona, una grieta que se convertiría en abismo años más tarde. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Samuel entregó a Saúl una última orden directa de Dios: destruir por completo a Amalek, sin perdonar nada ni a nadie, como juicio por su antigua crueldad contra Israel. Saúl marchó y venció, pero en su soberbia decidió que su criterio era superior al de Dios. Perdonó la vida al rey Agag y se quedó con lo mejor del ganado, destruyendo solo lo que consideró despreciable. Cuando Samuel llegó al campamento, Saúl lo recibió con una sonrisa triunfal: «He cumplido la palabra del Señor». Pero el profeta, con voz cargada de juicio, lanzó una pregunta que aún resuena en la eternidad: «¿Qué es entonces este balido de ovejas y este bramido de vacas que llega a mis oídos?». En ese instante, el destino de Saúl se selló para siempre, y lo que Samuel reveló a continuación dejó al rey sumido en una oscuridad de la que nunca saldría. «¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos como en que se obedezca a su palabra?», exclamó Samuel. «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey». Mientras Samuel se daba la vuelta para marcharse, Saúl, desesperado, agarró el manto del profeta y lo rasgó. Samuel vio en ese trozo de tela una señal profética: «El Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú». Aquel día, Samuel lloró por Saúl, pero Dios ya tenía sus ojos puestos en Belén. Samuel fue enviado en una misión secreta a la casa de Isaí. El profeta, temeroso de la ira de Saúl, disimuló su viaje como un sacrificio. Al ver a los hijos de Isaí, hombres fuertes y apuestos, Samuel pensó que el elegido estaba frente a él, pero Dios le dio una de las lecciones más grandes de la historia: no mires a su parecer, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Pasaron 7 hijos, y ninguno era el elegido. ¿Son estos todos?, preguntó Samuel. Isaí recordó que faltaba el menor, David, que cuidaba las ovejas. Al entrar el joven pastor, Dios dio la orden: «Levántate y úngelo, porque este es». En la intimidad de su hogar, sin la pompa de un palacio, David recibió el aceite santo y el Espíritu del Señor vino sobre él. Samuel se retiró a Ramá, donde dedicó sus últimos años a fundar las escuelas de los profetas, comunidades donde formaba a jóvenes en la ley y la adoración, asegurando que la voz de Dios no volviera a escasear en la tierra. Su influencia era tal que cuando Saúl intentó capturar a David en Ramá, el Espíritu de Dios neutralizó a sus mensajeros y al mismo rey, obligándolos a profetizar ante la sola presencia de Samuel. Finalmente el gran profeta murió. Todo Israel se reunió para llorar a quien había sido su brújula moral durante décadas. Fue sepultado en su casa en Ramá, pero su historia tuvo un epílogo sobrenatural y aterrador. Años después,
Saúl, desesperado y abandonado por Dios antes de su batalla final, acudió a una medium en Endor para invocar el espíritu de Samuel. Para sorpresa de la propia mujer, Samuel apareció. Su mensaje final desde el más allá no cambió. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Al día siguiente, Saúl cayó en el monte Gilboa, dando paso al reinado de David. Samuel fue el puente entre dos mundos, el último de los jueces y el primero de los grandes profetas monárquicos. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no está en la corona que se lleva en la cabeza, sino en la obediencia que se guarda en el corazón. Él guió a una nación desde el caos de los ídolos hacia la luz del orden divino, dejando un legado de integridad que no ha dejado de brillar. Si la vida de Samuel ha inspirado tu corazón a buscar una mayor fidelidad y propósito, queremos seguir compartiendo contigo estos relatos que han cambiado el mundo. Tu presencia aquí es lo que da vida a este proyecto. Te invitamos a darle like al vídeo y a suscribirte al canal Historias Eternas de Fe, activando la campanita para que no te pierdas el inicio de nuestra próxima serie sobre los grandes héroes de la Biblia en 4K. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios siempre mira el corazón. Que la bendición y la paz de Dios te acompañen en cada decisión de tu vida.